Abran su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia que está en Éfeso, en el capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Como podemos darnos cuenta, hoy continuaremos la predicación de la epístola, ya prácticamente finalizando, terminando la epístola, y creo que el Señor nos ha edificado ampliamente a través del estudio expositivo de esta carta. Vamos a leer, mis hermanos, a partir del versículo 10, capítulo 6, versículo 10. Les animo a ponernos de pie en una actitud reverente delante del Señor para leer la bendita palabra del Señor. Nos dice así el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca con confianza, para dar a conocer el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, pero a fin de que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo se los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, al cual os he enviado para esto mismo, para que entendáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Amén. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Dios eterno, nos has concedido el privilegio de reunirnos en esta mañana para ser ministrados con tu palabra, por lo cual te suplico, mi Señor, que me guíes a toda la verdad para poder a su vez que tu pueblo sea enseñado en toda la verdad. Señor, dependemos tanto la iglesia como yo como predicador en este momento, quedamos en dependencia completa del Espíritu Santo de Dios, que será nuestro Maestro. Porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Sentarse, mis hermanos.
Bueno, mis hermanos, como hemos visto, prácticamente entramos a la última sesión de la epístola, la última parte de la epístola. Sin embargo, mi exposición no se centrará en todos los versículos que acabamos de leer, porque veo mucho material todavía para exponer en la última sesión. Así que me voy a concentrar solo en los versículos 10 y 11. Solamente me voy a concentrar ahí. Versículos 10 y 11. Yo sé, mis hermanos, que como vimos una serie de temática, una serie de temas que vimos la necesidad de hacerlo en días pasados, posiblemente nos desconectamos un poco del hilo de la carta a los Efesios. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en estos primeros minutos de manera corta es que vamos a retomar en un sentido general el tema de la carta. No voy a predicar toda la carta, sino voy a retomar el hilo conductor para que nuestras mentes nuevamente se conecten al hilo de la epístola y así podamos recibir, nuestros corazones estén dispuestos para recibir los versículos 10 y 11. Mis hermanos, han pasado 6 o 7 años de la fundación de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Ahora el apóstol Pablo, su fundador, está prisionero allá en la ciudad de Roma. Él está esperando su juicio del César, posiblemente ya prácticamente, como nos muestra 2 Timoteo, prácticamente está llegando a su fin, a sus últimos días. Y estando el prisionero allí en el año 60-62 aproximadamente de nuestra era, estamos en el 2024, nos devolvemos al año 60-62, en que aproximadamente se escribe esta carta allá en la prisión. La iglesia de Éfeso había sido fundada, mis hermanos, en la tercera ciudad más populosa del Imperio Romano. Tenía una población aproximadamente de 250,000 habitantes durante la época de los primeros cristianos. Era la población aproximada que había cuando el apóstol Pablo funda la iglesia. Éfeso tenía a nivel religioso una serie de creencias que es importante que le demos una miradita corta para que podamos entender y hacer la conexión con los versículos 10 y 11 que voy a exponer. La gente de Éfeso, hermanos, adoraba a la diosa Artemisa. Para los romanos era Diana, la gran diosa Diana. Ella era considerada la diosa de la fertilidad, de la magia y de la astrología. Ese era el contexto religioso y filosófico de la ciudad de Éfeso. Pero ellos tenían, además de estas diosas, ellos tenían otras deidades a quienes adoraban también. Por ejemplo, adoraban a Isis, adoraban a Serapis, y según los históricos, tenían 50 dioses y diosas más para adorar. Ese era el contexto religioso de Éfeso. Hermanos, ojo con esto. Junto con la idolatría, y siempre va a haber una relación muy importante entre la idolatría y los demonios. Siempre va a haber una relación estrecha entre la idolatría y los demonios. Éfeso se conocía, mis hermanos, por tener una intensa actividad demoníaca. Los demonios eran considerados y a veces
Específicamente eran la causa de las dolencias y las enfermedades en la ciudad. Ojo, que en la lectura que hicimos de nuestra sesión, Pablo nos menciona que hay una guerra del cristiano. Bien, ¿cómo se divide la carta? Se divide en 4 partes especiales. En primer lugar, capítulos del 1 al 3, la carta menciona la poderosa bendición en Cristo. Capítulos 1 al 3. Capítulos 4, versículo 1 al capítulo 5 y versículo 20, se nos menciona el poder para vivir. Lo vemos allí en la carta. En capítulo 5 y versículos 21 al capítulo 6, versículo 9, vemos el poder para amar y trabajar. Y en el capítulo 6, versículo 10 al versículo 24, al final, tenemos entonces nuestra sesión que comenzará a ser expuesta hoy. El poder para la batalla. Hermanos, el tema central de la carta, lo que quiere Pablo indicarle a los creyentes en Éfeso, él quiere mostrarles a ellos que sean más conscientes. En los primeros 3 capítulos, él les describe de dónde vienen los recursos para tener una relación estrecha con Cristo. Pablo se los menciona en los primeros 3 capítulos. En los segundos 3 capítulos, él anima a los creyentes a sacar provecho de todos esos recursos para poder vivir su vida cristiana en una vida victoriosa. Así que, mis hermanos, la última sesión que estaremos abordando es el poder para la batalla. Ahí yo solo voy a introducir la sesión. No la voy a desarrollar, porque vuelvo y les digo, hay mucho material todavía. Entonces solamente voy a hacer la introducción a la última sesión en los versículos 10 y 11. Bien. Tengo 3 propósitos, mis hermanos, para nuestro sermón. Si bien es cierto, voy a hacer énfasis inicialmente en este ser espiritual demoníaco llamado Satanás, porque es necesario que la iglesia sea consciente de que la Biblia nos habla de este ser. Voy a hacer un poquito de énfasis allá. Mi propósito no es otro, mis hermanos, que ustedes vean a Cristo en la sesión, que vean la aplicación que tenemos para la iglesia y, en tercer lugar, que seamos conscientes de que tenemos un enemigo que nos odia y que va a hacer y hace todo lo que pueda hacer para separarnos de la comunión permanente con Cristo. Así que, mis hermanos, coloquen su mirada, por favor, en el versículo 11. Pareciera que voy a comenzar al revés. Pareciera eso. Pero es que necesito que abordemos esta figura que aparece en el versículo. Esta figura no. Este ser que aparece en el versículo 11. Para que podamos de esa manera tener un corazón más dispuesto a recibir el inicio y lo que se nos pide en el inicio. ¿Qué vamos a ver y cómo lo vamos a ver, hermanos? Vamos a ver sencillamente 2 cosas o 2 puntos importantes. Número 1, a los creyentes se les manda a fortalecerse. Número 1, primer punto, a los creyentes se les manda a fortalecerse. Número 2, a los creyentes se les manda a vestirse. Versículo 11. Esos son nuestros 2 puntos que vamos a desarrollar. Así que, mis hermanos, antes de entrar entonces a nuestro primer punto, por favor, concentren su mirada en el versículo 11, en la forma como termina el versículo 11. Dice:
vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Yo mandé un anuncio generando expectativa, hablando Satanás, un mito o una realidad bíblica. Mandé ese anuncio para generar expectativa. Satanás, un mito o una realidad bíblica. Hermanos, deseo que hagamos una revisión de lo que la Biblia nos dice. Bueno, no va a ser un estudio profundo porque ese no es mi propósito, pero sí que tengamos una mirada clara, global, de este ser espiritual que Pablo nos menciona en el versículo 11. Hermanos, observen conmigo, devuélvanse al capítulo 4 y vean conmigo en el versículo 27. Capítulo 4 y versículo 27. Notemos lo que Pablo menciona de este ser espiritual dentro de la misma epístola. Nos dice, ni deis lugar al diablo. Él viene hablando de nuestro comportamiento como cristianos, como creyentes. Versículo 25 dice, por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces aquí el apóstol nos introduce un aspecto que usted y yo como iglesia debemos tener en cuenta. Pablo dice, no den lugar al diablo. Entonces nos encontramos con la realidad de un ser espiritual que influye o que puede influenciar en nuestra vida, en nuestra comunión con el Señor. La recomendación del apóstol es, no le den lugar, no le den espacio. Pero vean también conmigo capítulo 6, donde estamos, volvamos a mirar, versículo 11, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora miren el 12, miren lo que dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Y vengan al versículo 16. Dice, versículo 16, sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego de ¿quién? Del maligno. Hermanos, entonces, ¿qué vemos? ¿Qué nos deja ver Pablo en la carta? Él no menciona en otros lugares a este ser demoníaco llamado Satanás. Él nos deja ver dentro de la carta, nos deja ver entonces diablo, nos deja ver principados, gobernadores, potestades de las tinieblas, espíritus de maldad, y nos deja ver el maligno. Entonces, por esto es que es interesante, mis hermanos, que no vayamos tan rápido sin dar una mirada rápida. Ahora, no voy a profundizar en cada cita, pero si usted me quiere seguir con las citas, las voy a mencionar despacio para que usted tenga tiempo de anotarlas si está tomando nota. Listo. Bueno, les digo, mis hermanos, mi propósito no es hacerle apología a Satanás o defensa a Satanás. Ese no es mi propósito. Mi propósito es mostrarles este ser
¿Y por qué Pablo nos indica que no le debemos dar lugar? ¿Y por qué Pablo nos indica que nos pongamos toda la armadura? Observen ahí. Lo que ustedes ven ahí, hermanos, son soldados romanos y esa era la armadura que el soldado romano utilizaba. Él no utilizaba un fusil como utilizamos hoy en el siglo XXI. No, no, no. El soldado romano, esa era la vestimenta del soldado romano. Observe todo lo que tiene el soldado romano, que es lo que Pablo nos va a desarrollar en la sesión que leímos hoy. Sesión que no voy a terminar hoy, sino que solamente la voy a introducir, porque mi propósito es mirar cada arma que Pablo nos menciona ahí. ¿Listo? Así que mis hermanos, con ese panorama general, se nos dice de Satanás que es el príncipe de los demonios, que es el autor del mal, que persigue a los santos de Dios. Hermanos, Satanás es el príncipe o el comandante en jefe de esos grupos que se nos menciona en la epístola. Él es el comandante en jefe, él es el príncipe de los demonios, él es el autor del mal, él persigue a los santos. Sí, hermanos, él persigue a los santos porque él nos odia a muerte. ¿Por qué nos odia a muerte? Porque él antes odia a Cristo con todo su ser. Si odia a Cristo, odia todo lo que le pertenece a Cristo. Entonces nos odia a nosotros. Hermanos, Job capítulo 1, Zacarías capítulo 3, versículo 1, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, nos muestra cómo persigue a los santos. Pues lo repito. Job capítulo 1, conocemos la historia de Job. Zacarías capítulo 3, versículo 1, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Satanás es un experto en el disfraz. Hermanos, es un experto en el disfraz. Él se disfraza como ángel de luz. Hermanos, Satanás no se presenta con cachos y con cola y con un tenedor. No, Satanás no se presenta así, hermanos. Dice la palabra de Dios que se disfraza como ángel de luz. ¿Dónde lo vemos? En 2 Corintios capítulo 11 y versículo 14. Entonces, mis hermanos, si Satanás quisiera infiltrarnos a nosotros como pueblo del Señor, como iglesia del Señor, tendríamos que mirar un posible predicador. Tendríamos que mirar un posible predicador, porque él se disfraza, él es experto en el disfraz. Él se disfraza como ángel de luz, mis hermanos. Satanás tiene ministros que se disfrazan como predicadores. Lo vemos en 2 Corintios, versículos 11, capítulo 11, versículo 14. Él tiene su gente. Hermanos, que se disfrazan como ángel de luz. Por eso yo les digo, si él quisiera infiltrarnos, él no vendría identificándose como lo que es. No, él vendría como un posible predicador o vendría como una persona que está buscando del Señor y tiene muchas dificultades, tiene muchos problemas. Y bueno, y nosotros seguramente lo vamos a recibir, a esa persona lo vamos a recibir bien, porque pues, desde luego, nuestro propósito es que conozca a Jesús. Pero tenemos que estar pendientes porque, ojo, que podemos tener a un agente especial de Satanás. Él tiene sus ministros que se disfrazan como predicadores. Hermanos, Satanás buscó que Jesús pecara contra Dios el Padre. ¿Dónde lo vemos? Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 5.
Hermanos, si Satanás buscó a Jesús y quiso que Jesús pecara, ¿creen ustedes que no lo intentará con nosotros? Hermanos, Satanás impulsó a Judas para que entregara a Jesús. Juan capítulo 13 y versículo 2. En el momento de la cena del Señor nos registra Juan que Satanás ya había entrado en Judas y lo impulsó para entregar al Señor. El Señor se da cuenta, el Señor sabe, desde luego él sabía. El caso es que durante la cena de la Pascua, la última Pascua, el Señor le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Incluso los discípulos, Juan aclara que los discípulos pensaban que el Señor estaba diciendo que, como tenía la bolsa, que le diera dinero, que preparara el dinero para dar a los pobres. Pensaba los discípulos, pero Juan aclara: no, el punto es que ya Satanás lo había impulsado. Hermanos, Satanás oprime a las personas con enfermedades. Hechos capítulo 10, versículo 38. Miren todo lo que hace Satanás. Miren todo lo que hace Satanás. Persigue a los santos, se disfraza como ángel de luz, tiene sus propios ministros, buscó que el Señor pecara, impulsó a Judas para que entregara a Jesús, oprime a las personas con enfermedades, aprovecha las oportunidades que nosotros le damos, según Efesios 4:27. No den lugar al diablo. Hermanos, ¿qué significa eso? Que nosotros podemos facilitarle las cosas. Nosotros se la podemos servir en bandeja de plata. Y él está atento. Hermanos, el infeliz no duerme. Se mantiene en la jugada que usted y yo damos. Y Pablo nos dice: no le den lugar, no le den espacio, no le den oportunidad. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Hermanos, Satanás esclaviza a las personas para que hagan su voluntad. Lo vemos en 2 Timoteo 2, 24 y 26. Esclaviza a las personas, hermanos. Lo que vemos afuera es pura esclavitud. Es pura esclavitud, hermanos. Nos lo muestra la palabra del Señor. Hermanos, a Satanás se le puede resistir. Santiago, capítulo 4, versículo 7. ¿Cómo se le puede resistir a Satanás? Según Santiago, sometiéndonos a Dios. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y ahí le lanzo esa perla. Usted quiere resistir al demonio. Usted quiere oponerse a él. Sencillito, sométase a Cristo. Sométase a la palabra del Señor. Inunde su mente con la palabra del Señor. ¿Sí? Inunde su mente con la palabra del Señor. Esa es la manera de resistirle. Mis hermanos, Satanás tiene planes contra los creyentes, según a los Corintios 2:11. Él tiene planes, hermanos, contra nosotros. Satanás engañó a Eva y puede hacerlo también con nosotros. Le dice Pablo a los Corintios: temo que la serpiente antigua haya logrado desviar vuestra mirada de la sincera fidelidad a Cristo. Haya logrado desviar vuestros sentidos, perdón, no es la mirada, sino vuestros sentidos. ¿Qué es lo que hizo Satanás en el Edén con Eva? La llevó a que sus sentidos, ver, considerar el árbol, pensar, puedo alcanzar todo el conocimiento, y
coge del fruto del árbol. Hermanos, parece que Satanás, y esta les va a producir un poquito de temor, pero la Biblia lo dice. Parece que Satanás está presente en el momento de la muerte de los santos. Pastor, ¿dónde dice eso? Judas 1:9 nos dice que cuando Moisés murió, el ángel se hizo presente para el cuerpo de Moisés, pero también apareció en Satanás y tuvieron una pelea. Tuvieron una pelea. Nos dice Judas que el ángel no lo reprendió, sino que dijo que Jehová te reprenda. Esto fue en el momento de la muerte de Moisés. No se pregunta, pero ¿cómo hace esto? Bueno, parece por esa cita que él está ahí como al acecho en el momento de la muerte de los creyentes. Pero acuérdense que el Señor también dijo cuando murió el Lázaro, ¿quiénes vinieron para llevarlo al seno de Abraham? Los ángeles. Hermoso. Entonces, hermanos, aunque el infeliz Satanás pueda estar ahí, no estaremos solos en el momento de la muerte, porque el Señor nos adelanta, nos dice que los ángeles, parece que hay una escolta especial, una escolta celestial que conduce, que lleva al creyente en el momento de morir y lo conduce hasta el cielo. Qué maravilla, hermanos. Nos lo deja ver Lucas. Hermanos, Satanás acusa a los creyentes ante Dios día y noche. Ahí está ese Daniel, vea. Es que cristianos de Daniel, vea, ahí lo estoy viendo. Vea lo que está haciendo ese Daniel. Vea ese Mario. Es que cristiano ese Mario. Dice que nos acusa día y noche, hermanos. Apocalipsis 2:10. Nos da dedo permanentemente, hermanos. Vamos entendiendo por qué Pablo dice allá en Efesios 4, no le den lugar, no le den oportunidad, no se la entreguen en bandeja de plata. Vamos entendiendo, hermanos. La identidad. Su identidad es la serpiente antigua, la del Edén. Apocalipsis 12:9. Esa es su verdadera identidad. Fue la serpiente que se apareció allá a Eva y la involucró. Él es, hermanos, la última. Yo les dije que no vamos a hacer un estudio profundo porque ese era el propósito, pero la última, su fin será en el lago de fuego junto con los incrédulos para siempre. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, capítulo 21, versículo 8. Ese será el fin de Satanás. El lago de fuego. Pero allá no estará solo. Estará con los incrédulos, con las personas que rechazaron a Jesús en este mundo. Allá compartirán por la eternidad. Supongo que conversarán y hablarán. ¿Cómo nos engañaste? ¿Cómo nos mandaste aquí, hombre? ¿Cómo no nos dejaste ver a Jesús? En fin, supongo que van a tener allá grandes conversaciones con los incrédulos. Hermanos, les he dado un panorama general de este ser llamado diablo, acusador, mentiroso, blasfemo, padre de mentira. Y ahora sí, mis hermanos, no habíamos empezado todavía. Vamos a nuestro primer punto. Preparados para la batalla. Así que Pablo, o el Espíritu Santo por medio de Pablo, le dice a los creyentes
que se fortalezcan. Ahora ya sabemos por qué. Que se fortalezcan. Versículo 10. ¿Y que se fortalezcan con qué? Que se fortalezcan. Número 1, con el Señor. Número 2, con el poder del Señor. Veamos la primera parte. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor. Versículo 10. Vamos a ir por parte ahí. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor. Cuando dice por lo demás, otras traducciones dicen de aquí en adelante. Ahora, no olviden que Pablo ya está finalizando la carta. Pablo ya está finalizando, está llegando ya al clímax de la carta. Entonces dice, por lo demás, o de aquí en adelante, hermanos míos, y él no se refiere a nadie más, sino a los miembros de la iglesia en Éfeso. Y por supuesto, a nosotros. Por lo demás, hermanos míos de la iglesia bíblica, comunidad de amor, confórtense, fortalezcanse en el Señor. Tremendo, hermanos. Fortalezcanse en el Señor. Hermanos amados, aquí hay un mandato específico. El apóstol utiliza un verbo que implica un mandato. Es un comando o mandato donde no es opcional para que usted y yo obedezcamos. No es opcional, es una orden. Él nos dice, fortalezcanse en el Señor. Pablo, fortalezcanse en el Señor. ¿Por qué, Pablo? Y él ya nos va a decir la razón. Fortalezcanse en el Señor. Hermanos, un mandato específico a obtener la capacidad directamente del Señor para vivir por fe y por esa misma fe realizar todo lo que se nos ha mandado. Amados hermanos, no tenemos a nadie más a quien ir a buscar fortaleza. Solamente el Señor. Fortalezcanse en el Señor. Fortalezcanse con el Señor. Hermanos, aquí no hay consejero, aquí no hay psicólogo, aquí no hay absolutamente nada de eso. Fortalezcanse con el Señor. Pero Pablo agrega algo más. Y en la potencia de su fortaleza. Hermanos, hermoso esto. Y de una vez vamos aplicando, porque esto es muy aplicativo. El final ya es muy aplicativo. Entonces, fortalezcanse en el Señor, con el Señor, pero fortalezcanse también con su poder, con su potencia. La palabra potencia, mis hermanos, se refiere a la fuerza, al poder divino. Hermanos, nada ni nadie más puede fortalecernos en nuestra fe, sino la persona de Cristo, nuestro Señor. Él es Dios omnipotente. Él es Dios todopoderoso. Así que, hermanos, podemos ir al Señor con plena confianza a fortalecernos cuando estemos débiles. Nos estamos sintiendo débiles, estamos sintiendo que estamos perdiendo. Vayamos a Cristo. Pastor, pero ¿a dónde voy concretamente? Sencillo. Vaya a cualquiera de los 4 evangelios. Usted quiere ir directamente a Cristo. Y no porque las epístolas o el libro de los Hechos o Apocalipsis no sea importante. Claro que es importante. Lo que pasa es que tanto las epístolas como el libro de los Hechos nos explican
doctrina, nos explica doctrina. Pero usted quiere escuchar a Jesús de manera directa, váyase para los evangelios. Sí, léase en Mateo, léase en Marcos, léase en Lucas, léase en Juan. Directamente, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, nos dice Ageo 2:4, pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblos de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Amén. Él está con nosotros, hermanos, de manera que no estamos solos. Fortalezcámonos en el Señor. Dice Efesios 1:19, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Hermanos, Él es todopoderoso, Él tiene todo el poder y toda la fuerza. Por eso, si usted y yo vamos a Él en los momentos de debilidad, hermanos, vamos al que es. Vamos al que es. Primero los Corintios 16:13, el apóstol Pablo dice, estad alertas, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Hermanos, ¿se están dando cuenta la responsabilidad humana? ¿Se están dando cuenta? No nos está diciendo, usted no haga nada, el Señor lo hace todo por usted. No nos está diciendo eso. No, hermanos, aquí nos está diciendo claramente, esté alerta, mijo, permanezca firme, pórtese varonilmente, sea un varón, sea una mujer de fe, con la confianza puesta en quién, en Cristo, nuestro Señor. Les dije que mi propósito es que veamos a Cristo, pues estamos viendo a Cristo en el texto. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús, que dice Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 1. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Ya está vencido. Porque ¿quién le venció? Cristo nuestro Señor. Nos dice Colosenses que el Señor lo exhibió en la cruz. Lo hizo visible en la cruz cuando el Señor muere en la cruz, entrega su espíritu. El Señor le da una estocada final y Él queda vencido. Él quiso por todos los medios de que Jesús no fuera a la cruz, pero no lo logró. Así que, mis hermanos, vemos en esta primera parte de nuestro texto que al creyente se le manda a fortalecerse con el Señor y con el poder del Señor. Y esto nos da entrada a nuestro segundo punto. A los creyentes se les manda a vestirse. ¿Se dan cuenta que son dos mandatos? Fortalezcanse en el Señor y en su poder, pero ahora se nos manda a vestirnos. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, noten otra vez que es responsabilidad nuestra. Usted y yo somos llamados a utilizar la ropa. ¿A vestirnos con qué, hermanos?
con la armadura de Dios. Literalmente, lo que Pablo está diciendo es: pónganse la ropa. Pónganse la ropa. Miren al soldado romano ahí. Miren su vestimenta, su vestido. Él no está desnudo ahí. Él está en combate. Él está peleando ahí, observen. Pero miren todo lo que él tiene encima para protegerse, para atacar. Miren todo lo que tiene encima. Recuerden que cuando Pablo nos escribe Efesios, él está prisionero. Él está dentro del calabozo y es muy posible que él está mirando al soldado romano que está de escolta ahí afuera en el calabozo. Mientras él está escribiendo la carta, él mira al soldado. ¿Qué tiene el soldado puesto? Y comienza a hacer una descripción de abajo hacia arriba. Tiene las sandalias. Tiene el cinturón. Y tiene la coraza. Tiene el escudo de protección. Tiene la espada. Tiene el yelmo, el casco de protección en la cabeza. Observen que es todo una vestimenta. Bueno, les digo, hermanos, solamente estoy introduciendo hoy esta sesión. La idea es que veamos parte por parte. Entonces, mis hermanos, el apóstol está diciendo: con la ropa que es la armadura. Hermanos, el apóstol se refiere a todo lo que formaba parte del equipamiento completo de un soldado. Ahí ustedes están viendo. Eso es todo lo que formaba la armadura de un soldado. Consistía en un juego completo de armas, tanto defensivas como ofensivas. Es decir, todo lo necesario para ser exitoso en la guerra. Ojo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores. Hermanos, las unidades militares en todos los países prácticamente del mundo, creo que no me equivoco, las unidades militares conforman fuerzas especiales, es decir, lo mejor de lo mejor. Dentro de los mejores combatientes, ellos conforman una fuerza especial para misiones especiales, para misiones de alto peligro. Hermanos, ¿cómo les parece que lo que Pablo nos está mencionando aquí en versículos 11 y 12, lo que él nos está diciendo es: cristianos de Éfeso, cristianos de la comunidad bíblica, comunidad de amor, utilicen toda la armadura que les voy a describir. Vístanse de ella, porque les espera una batalla. Y esa batalla no será sencilla. Esa batalla será contra las fuerzas especiales de Satanás. Gobernadores, principados, potestades de las tinieblas. Tremendo esto, hermanos. Hermanos, Pablo de manera figurada se refiere aquí a todos los recursos que el Señor le ha dado al creyente para hacer frente a la guerra espiritual en la cual no lucha para obtener la victoria. No, el creyente no lucha para obtener la victoria. ¿Por qué no? Porque el Señor ya consiguió la victoria. Entonces, hermanos, el creyente pelea ahora, pelea y no pelea, pero sobre la base de la victoria de Cristo. Es decir, que vamos a la fija. Vamos a la fija. Hermanos, el orden entonces de toda la armadura sería: primero, sujetarse bien el cinturón. Segundo, colocarse la coraza. 3, calzarse las sandalias. 4, sujetarse el escudo. 5, colocarse el yelmo. Y 6, tomar la espada.
Ese sería el orden del armamento. Ese sería el orden de toda la armadura. Bueno, y se los menciono nuevamente. Primero, sujetarse el cinturón, que es donde va todo el cinturón. Segundo, colocarse la coraza, que protege el pecho. En tercer lugar, calzarse las sandalias. En cuarto lugar, sujetarse el escudo. En quinto lugar, colocarse el yelmo. En sexto lugar, tomar la espada. En toda la armadura, en todo lo que el soldado romano se colocaba, siempre tenía una mano libre. Siempre tenía una mano libre. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo último que él tomaría en la mano era la espada. Entonces tenía que tener una mano libre en todo momento. Entonces hay un orden. El soldado no se podía vestir de cualquier manera. Él no se podía vestir de cualquier manera porque ocuparía las dos manos. Y si ocuparía las dos manos, entonces, ¿cómo cogía la espada? No, tenía un orden para colocarse toda la armadura. Y lo último que cogía era la espada. Bien, hermanos, es interesante cuál es la posición que usted y yo debemos tener en la batalla. Ustedes ven ahí el combate, ustedes ven ahí la pelea. Y los soldados tienen determinada posición. Hay unos que están agachados, ¿cierto? Hay otros que están medio girados de lado. Hay una posición. ¿Y cuál es la posición suya y mía en la batalla? ¿Cómo debemos nosotros estar, hermanos? Bueno, hermanos, en cuanto a nuestra posición que hemos de tener en el campo de batalla, el apóstol nos indica con claridad que es una posición defensiva, no de ataque. Ojo, es una posición defensiva y no de ataque. Pastor, ¿por qué? Resulta que 3 veces en 4 versículos ahí mismo se utiliza el verbo estar firme, resistir. Lo vemos en el versículo 11, lo vemos en el versículo 13 y lo vemos en el versículo 14. De estar firme, es decir, no avance, sino permanezca firme. Colóquese toda la armadura, sí, pero permanezca firme. ¿Satanás lo va a atacar? Sí, pero ¿quién lo venció? ¿Quién lo atacó? ¿Quién le dio muerte? Cristo. Entonces, lo único que él puede hacer, hermanos, es atacarte y tú defenderte, colocarte toda la armadura, pero no avances, porque él ya fue vencido. La espada, hermanos, es un arma defensiva, pero es interesante que la espada que él está mencionando aquí no era la espada larga, la espada larga. Esa no es la que él estaba mencionando ahí, hermanos. La espada que sale de la boca de Dios. No, hermanos. Esa no es la espada. La espada que él está mencionando aquí es una daga o una bayoneta. La bayoneta que el soldado hoy utiliza, que se coloca en la punta del fusil, esa espada cortitita que iba aquí al lado en el soldado romano, esa espada que él se está refiriendo. La espada del Espíritu, en este caso, no era la espada de combate. ¿Por qué? Porque usted y yo no vamos a avanzar porque él ya fue vencido. Lo que usted y yo debemos hacer es colocarnos todo el ropaje, toda la armadura para resistir. Para resistir, hermanos. La razón de esto es que el enemigo ya está legalmente derrotado en la cruz, como lo vemos en Colosenses 2:15. No puede ganar la guerra, pero sí puede hacer que caigamos al suelo dentro de la posición que ocupamos. Es decir, Satanás, él no nos puede ganar.
Pero lo que sí puede hacer es, en nuestra posición, si no tenemos la armadura, puede derribarnos, puede tirarnos al piso. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. La noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Romanos capítulo 13 y versículo 12. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Romanos 13:14. Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Colosenses 3:10. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por el yelmo de la esperanza de la salvación. Primera Tesalonicenses 5:8. Y por último, mis hermanos, debemos vestirnos con valentía y firmeza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Es decir, que tengamos la capacidad suficiente para la tarea, hermanos, que podamos soportar con valentía, para que podamos hacer frente con valentía. Sí, hay los ataques, pero si tenemos toda la armadura que se nos ha presentado, podemos permanecer firmes. Amados hermanos, en esta introducción de la sesión, porque es apenas la introducción de la sesión, pero cierto que es maravilloso, hermanos, ver todo esto. Es maravilloso ver todo esto. Como aplicación, mis hermanos, para que terminemos. Efesios 6:13 nos da la aplicación. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Queridos creyentes de la Iglesia Bíblica Comunidad de Amor, vístanse, vistámonos, porque seremos atacados. Satanás nos odia, hermanos, y no poco. Satanás nos odia con todo lo que tiene. Pero yo les animo delante del Señor hoy. Tomemos toda la armadura de Dios. Vistámonos de toda la armadura de Dios. Hermanos, sometámonos a Dios, resistamos al diablo y Él huirá de nosotros cuando seamos atacados. La razón es que el Señor es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, por indicarnos, por mostrarnos, Señor, tu inmensa misericordia. Te alabo, Señor, y exalto tu precioso nombre, por ver las maravillas de tu ley, por ver la maravilla de tu palabra. Señor, nos quedamos meditando, Señor. Ayúdanos a vestirnos con toda la armadura de Dios. Señor, veremos próximamente cada una de las armas mencionadas aquí. Armas defensivas. Señor, que la iglesia hayamos quedado conscientes de que hay un enemigo que es real y que nos odia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.